Vamos a utilizar este circuito para explicar cómo funciona una entrada analógica. En este caso, un potenciómetro. Un potenciómetro actúa como una resistencia variable. Puede dejar pasar toda la corriente o no dejar pasar nada. Este circuito va a tener dos funcionalidades. Este es el modo automático. Vemos que simplemente se van encendiendo y apagando estos 9 LEDs, uno detrás de otro, cada 50 milisegundos. Pero si aprieto este pulsador, puedo utilizar el potenciómetro para indicar cuántos LEDs se encienden. Si el potenciómetro deja pasar toda la electricidad, se encienden todos los LEDs. Si el potenciómetro no deja pasar nada, no se enciende ninguno. Y si deja pasar valores intermedios, pues se encienden 8, 7, 6, ¿no? De esta forma, 1. Y si vuelvo a apretar el pulsador, volvemos al modo automático. Bueno, pues vamos a ver cómo crear este circuito. Para llevar a cabo este circuito, vamos a ver cómo utilizar entradas analógicas. El uso de las entradas analógicas es algo similar a lo que ocurre con las salidas. Tenemos por un lado la función Digital Read, que ya hemos utilizado hasta ahora, que nos devuelve dos valores, high y low, ¿vale? Para entradas digitales, high para 5 voltios, low para 0 voltios, pues de forma análoga tendremos la función Analog Read con un pin que nos va a devolver en este caso 1024 valores. 0 cuando la entrada son 0 voltios, 1023 cuando la entrada son 5 voltios y un valor intermedio cuando la entrada está entre 0 voltios y 5 voltios. En este caso la función map también nos puede ser muy útil para mapear esos 1024 valores a otro rango. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos controlar el número de LEDs encendidos, como ocurre en este circuito que vamos a crear, ¿vale? Estos LEDs encendidos van de 0 a 9. Cuando no pasa nada de voltaje, 0 voltios, queremos que haya 0 LEDs encendidos. Cuando pasa el voltaje completo, los 5 voltios, es decir, Analog Read tiene un valor de 1023, queremos que se enciendan los 9 LEDs. En este caso, lo que haremos será, en una variable entera, utilizaremos la función Analog Read en lugar de Digital Read sobre el pin que nos interesa, y el número de LEDs encendidos será el resultado de mapear ese valor que hemos leído de un rango de 0 a 1023 a otro rango de 0 a 9. Vamos a ver cómo utilizar el operador ternario, que también nos puede resultar interesante para realizar este ejercicio. Lo primero es simplemente comentar que el operador ternario es mi operador favorito, ¿vale? Sí, tengo un operador favorito, ¿vale? El operador ternario nos permite asignar un valor de forma abreviada y rápida dependiendo de una condición, ¿vale? Asignar o utilizar. Por ejemplo, vamos a imaginar algo que nos ocurre en este circuito. Vamos a leer un valor analógico que va de 0 a 1023, tal y como hemos visto hace un momento. Vamos a mapearlo de 0 a 9, pues por ejemplo para saber cuántos LEDs tenemos que encender, y lo que vamos a hacer es que un determinado LED se encienda si ese valor mapeado es mayor que 3. Vamos a ver cómo hacerlo con los if-elses que hemos utilizado hasta ahora, y vamos a ver cómo se hace también con el operador ternario, ¿vale? Lo primero es lo mismo que hemos visto en el ejemplo anterior, ¿vale? Leemos un valor analógico de un pin analógico y ese valor lo vamos a mapear desde el rango 0 a 1023 hasta el rango que va de 0 a 9, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos esto? ¿Cómo encenderíamos un LED dependiendo de este número? Si es mayor que 3, el LED hay que encenderlo, y si no, pues el LED hay que mantenerlo apagado. Bueno, pues haríamos un if. Si ese número es mayor que 3, en el pin del LED hacemos un Digital Write con un high, ¿vale? De esta forma, si el número mapeado es mayor que 3, encendemos este LED. En caso contrario, encendemos o enviamos un low por el pin del LED, es decir, lo apagamos. Esto es lo que haríamos hasta ahora. El operador ternario nos va a permitir hacer esto de forma mucho más corta y abreviada, ¿vale? Con una sola línea. Podemos hacer un Digital Write en el pin del LED
Y el operador ternario es esta interrogación y estos dos puntos. ¿Por qué se llama ternario? Porque tiene tres elementos. Lo primero, una condición, ¿vale? La misma condición que pondríamos aquí en el if. Número mayor que 3. Después una interrogación y después qué valor queremos si esta condición es cierta y qué valor queremos si esta condición es falsa. De esta forma, digital write, y por el pin del LED, ¿qué enviamos? Pues depende. Si el número es mayor que 3, enviamos un high, y en caso contrario, enviamos un low. Con una sola línea hemos escrito lo mismo que con estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. ¿Vale? Sirve para lo mismo. Este código, ¿vale? Estas dos primeras líneas y estas 7, es exactamente lo mismo que escribir estas dos primeras líneas y luego esta línea que hemos escrito en pues este color violeta. ¿Vale? Esto es lo que podemos hacer con el operador ternario, que nos va a venir muy bien porque en nuestro circuito vamos a tener muchos LEDs que van a tener que estar encendidos o apagados dependiendo de una condición. Entonces, en lugar de tener que escribir líneas como esta, pues para cada LED 9 veces, en vez de 7 por 9 serían 63 líneas para controlar los 9 LEDs, podemos escribir una única línea por cada uno de los LEDs. Vamos a ver cómo haríamos el diagrama de estados, ¿vale? En este caso lo tenemos ya hecho y tenemos las transiciones puestas. Ya hemos hecho varios, no hace falta que volvamos a ver cómo poner rectángulos y cómo poner flechitas, ¿vale? En este caso vamos a tener tres estados. Esto lo podríamos implementar de muchas formas, pero vamos a hacerlo con estos tres. Cuando sube y baja automáticamente tenemos un estado subiendo y un estado bajando. Y cuando se encienden dependiendo de la potencia vamos a tener un único estado que lo vamos a llamar potencia. Inicialmente lo que vamos a hacer va a ser encender el primer LED y indicar que estamos subiendo, ¿vale? Vamos del primero, vamos a movernos hasta el último. Si ha pasado el tiempo para cambiar de LED y el número de LED que tenemos encendido es menor que el 9, entonces subimos al siguiente LED y seguimos subiendo. Pero si ha pasado el tiempo y el número de LED que está encendido es ya el 9, lo que tenemos que hacer es comenzar a bajar, con lo que vendríamos al estado bajando. Desde este estado, si ha pasado el tiempo y el número de LED encendido es mayor que 1, todavía no hemos llegado al primero, lo que hacemos es seguimos bajando de LEDs. Pero si ha pasado el tiempo y el que tenemos encendido ya actualmente es el 1, volvemos a subir. Si estamos subiendo, puede ocurrir que demos al botón, con lo cual tenemos que encender los LEDs dependiendo de la potencia indicada por el potenciómetro, y lo mismo si estamos bajando, ¿vale? Si se detecta una pulsación, encendemos dependiendo de la potencia del potenciómetro. Mientras estemos aquí, siempre, ¿vale? Aquí no va a haber ninguna condición. Vamos a mirar cuál es el valor del potenciómetro y vamos a encender los LEDs necesarios según la potencia. ¿Y qué es lo único que nos queda? Que si estamos encendiendo los LEDs según la potencia, si se pulsa el pulsador, volvemos a encender el primer LED y volvemos a subir y bajar LEDs según lo que hemos dicho antes, ¿vale? Este sería nuestro diagrama. Vamos a pasar al circuito físico, ¿vale? En este caso vamos a verlo en el simulador. Tenemos montada la parte que ya deberíamos de saber montar sin ningún tipo de problema. Tenemos 9 LEDs con sus 9 resistencias. En este caso las he conectado, ¿vale? A los pines que van del 0 al 8. Cuidado con las conexiones a los pines 0 y 1, porque también se utilizan cuando programamos, cuando pasamos desde el ordenador el código a la placa Arduino. Es posible que cuando intentemos programar la placa tengamos que desconectar estos cables porque si no, no se puede programar, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que lo tengamos en cuenta. Nos faltaría conectar los 5 voltios, ¿vale? Como he utilizado este de aquí, pues voy a conectarlos a este lado y tierra, ¿vale? Realizamos estas conexiones y nos falta el potenciómetro. ¿Cómo conectamos un potenciómetro? Muy sencillo, lo encajamos en la placa, ¿vale? Uno de los dos pines, vemos que hay dos pines en un lado del potenciómetro y uno que está solo al otro lado.
Estos dos, uno de ellos, uno cualquiera, tiene que ir a 5 voltios. Vamos a cambiar este cable de color para verlo bien. Y el otro tiene que ir a tierra, a 0 voltios. Vamos a cambiarlo también de color para verlo bien. ¿Vale? ¿Y qué hacemos con este tercer pin, el que está solo al otro lado? Este pin es el pin de salida, es el que tenemos que leer, pero no vamos a conectarlo a los pines de este lado. ¿Vale? Estos pines sirven como entradas o salidas digitales y los que están marcados con la rayita, ¿vale?, que vimos en el vídeo anterior, sirven también como salidas analógicas. Pero las entradas analógicas son estos 6 pines marcados desde A0 hasta A5 que hay al otro lado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser conectar este, por ejemplo, al pin A0. Vamos a ponerlo de otro color. No, este no, que no se ve bien. Así. ¿Vale? En este caso, ¿vale?, lo que hemos hecho ha sido conectar el potenciómetro de esta manera. Los dos pines que están en el mismo lado. Uno a 5 voltios y otro a tierra. Da igual cuál vaya a 5 voltios, igual a tierra. Y el que queda solo en el otro lado lo conectamos a una entrada analógica, que es uno de estos 6 pines que están a este lado. Con esto tendríamos ya montado nuestro circuito. Vamos allá con el código. No vamos a hacer nada prácticamente que no hayamos visto hasta ahora, excepto usar las dos cosillas nuevas que hemos visto. Comenzamos con las constantes. Vamos allá con los pines. Tenemos el pin del LED 1, que está conectado al 0. Y los pines para los LEDs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos también el pin del pulsador, que lo hemos conectado al 13. Y para terminar tenemos el pin del potenciómetro, que lo hemos conectado al analógico 0. Vamos a hacer una cosa. Como es un pin analógico, vamos a llamarlo pin A. Más constantes. Necesitamos una constante para el tiempo necesario para el cambio. ¿Vale? En este caso hemos dicho que son 50 milisegundos. Variables. Una variable para el estado. Nos falta definir los estados, así que vamos allá. Tenemos el estado de la potencia. Copiamos y pegamos. Tenemos el estado en el que está subiendo los LEDs y el estado en el que están bajando los LEDs. Les damos a cada uno un valor diferente. La variable estado la inicializamos con uno de ellos cualquiera, da igual con cuál. ¿Qué más variables vamos a necesitar? Tenemos un pulsador. Pues por lo tanto, pulsador antes, que vamos a inicializarlo por ejemplo con low, y pulsador ahora, que vamos a inicializarlo por ejemplo también con low. Tenemos también tiempos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener una variable que es tiempo del último cambio, que lo vamos a inicializar con 0, y otra variable que es el tiempo desde el último cambio, que vamos a inicializar también por ejemplo con 0. Y necesitamos también conocer cuál es el tiempo actual. Finalmente tenemos también un potenciómetro. Pues vamos a tener una variable a la que vamos a llamar potencia. Y también tenemos que controlar, cuando los LEDs están yendo arriba y abajo, cuál de ellos está encendido. Así que vamos a tener también una variable número, que va a ser el número del pin que está encendido, ¿vale? Que será de 1 a 9. Ahora lo inicializamos con un valor cualquiera, con 0. Con esto tenemos todos los pines, la constante de tiempo
los estados, la variable para guardar el estado actual, las dos variables para controlar el pulsador, las tres variables para controlar los tiempos que pasan, la variable para tener en todo momento el valor del potenciómetro y cuando están subiendo y bajando los LEDs, la variable para saber qué número de LED tenemos que tener encendido o apagado. La función setup lo que hará será decir que los pines de los LEDs son salida, por lo tanto, pin mode, empezamos diciendo que el pin del LED 1 es una salida, lo mismo con el LED 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. El pin del pulsador será una entrada y para el pin del potenciómetro no tenemos que hacer nada porque los pines de entrada analógica, como su nombre indica, son todos entradas, entonces no tenemos que indicar que es input, ¿vale? Directamente es una entrada. Entonces, una vez que configuremos esto, lo que vamos a hacer va a ser encender el primer LED. Y con esto tenemos nuestra función setup. Y la función loop, como el resto de funciones loop que hacemos generalmente, como tenemos un único diagrama de estados, tenemos una función con la que vamos a obtener los datos y otra función con la que vamos a controlar el circuito. Obtener dator, no, obtener datos. La función obtener datos va a permitirnos conocer cuál es el estado de los diferentes sensores que tenemos y cuál es el tiempo actual. La función obtener datos, por lo tanto, para el pulsador, en pulsador antes vamos a guardar el valor del pulsador en la anterior vuelta del loop. Pulsador ahora será hacer un digital read del pin del pulsador con respecto a los tiempos. El tiempo actual llamada a milis y el tiempo desde el último cambio será restar al tiempo actual el tiempo en el que se produjo el último cambio. Y lo último que tenemos que hacer es saber que la potencia actual, ¿vale?, la variable potencia, es hacer un analog read, ¿vale?, una lectura analógica del pin del potenciómetro. Vamos a copiar el nombre y así no nos confundimos. Con esto obtenemos los datos. La función controlar circuito lo que será pues un switch, como hemos hecho otras veces, dependiendo de la variable estado. Si el estado es el estado de control según la potencia, llamaremos a controlar potencia. Si el estado es subiendo, haremos un controlar subiendo, y si el estado es bajando, haremos un controlar bajando. Pues controlar subiendo y controlar bajando. Vamos allá con controlar potencia. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues por una parte tenemos que si se ha pulsado el pulsador, es decir, pulsador antes era high y pulsador ahora
slow, en este caso lo que tendremos que hacer será encender el primer LED y empezar a subir. Y si no, hemos dicho que siempre vamos a encender los LEDs necesarios según la potencia. La siguiente función que vamos a definir es la función controlar subiendo, y en esta función lo que habíamos dicho es, por una parte, si se pulsa el pulsador, si se aprieta el pulsador, tenemos que pasar a encender según la potencia. Si no, si el tiempo desde el último cambio, si el tiempo desde el cambio es mayor o igual que el tiempo y además el número de LED que está encendido es menor que 9, lo que tendremos que hacer será subir al siguiente LED. Y si no, si el tiempo que ha transcurrido es mayor que el tiempo necesario, aquí cuidado, nos falta un if, y aquí nos falta otro if, ¿vale? Si el tiempo es igual a 9, entonces lo que hacemos es, el número es igual a 9, lo que hacemos es bajar. Y algo muy similar será controlar bajando, prácticamente lo mismo. Controlar bajando, si se aprieta el pulsador, encender potencia, si ha pasado el tiempo y el número de LED es mayor que 1, bajamos, y si no, si ha pasado el tiempo y el número de LED es 1, volvemos a subir. Vamos allá con encender primero. La función encender primero lo que va a hacer va a ser decir que el número de LED actual es el 1, va a decir que el LED 1, pin LED 1, así, está encendido, y que el resto de pines, he hecho un poco el tonto, tendría que haber hecho el cambio primero, pero bueno, 7, 8, 9, y todos estos van a low. Vale, enciendo el primero, digo que el estado es estado subiendo, y con esto, y por supuesto, como vamos a trabajar con tiempos, el tiempo del último cambio es el tiempo actual, ¿vale? Tenemos también la función subir. ¿Qué es lo que hace la función subir? Pues el número lo incrementa en 1, que lo podemos hacer así, número más más, y ahora tenemos que encender el pin que coincida con el número. ¿Cómo vamos a hacerlo? Utilizando el operador ternario que hemos visto. El pin del LED 1 lo tendremos que encender si el número actual es 1. Entonces, si el número es 1, enviamos un high, y si no, enviamos un low, ¿vale? Esto lo podríamos hacer también con un if y un else, pero así resulta mucho más sencillo. Vamos allá, haríamos lo mismo con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, el 7, el 8 y el 9. Y esto será el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. El estado será estado subiendo, y el tiempo del último cambio será el tiempo actual, subir. Y bajar
será exactamente lo mismo, pero en lugar de incrementar el número, lo bajaremos. Y en lugar de pasar a estado subiendo, vamos a pasar a estado bajando. Aquí podemos observar que este código y este otro son exactamente el mismo. Podríamos hacer una cosa, podríamos crear una función que sea, no es estrictamente necesario, pero es más elegante. Podríamos crear una función que es encender según el número, que reciba como parámetro el número, ¿vale?, de LED que queremos encender, y todo esto podríamos pasarlo a esa función, ¿vale? Esto sobraría en ambas funciones porque ese código está ahí, y lo que haríamos sería, después de cambiar el número, llamamos a la función encender número, pasando ese número como parámetro, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, en este caso incrementamos el número y encendemos el LED del número indicado según lo que hay en esta variable, ¿vale? Lo que hacemos es ejecutar este código, ejecutar esta función encender número, y para bajar haríamos lo mismo. Y solo nos queda encender según la potencia. Encender potencia. Y encender según la potencia, lo primero que tendremos que hacer será transformar esa potencia que va de 0 a 1023, transformarlo en el número de LEDs que queremos encender. Pues vamos a crear también, por ejemplo, una variable número, ¿vale?, que va a ser mapear la potencia que habíamos leído en obtener datos de 0 a 1023 a un rango que vaya de 0 a 9. Y ahora vamos a hacer algo muy similar a esto. Voy a copiar este código porque es algo muy similar. Y en este caso lo que vamos a hacer es que si el número de LEDs que tienen que estar encendidos es mayor o igual que 1, encendemos el 1. Si es mayor o igual que 2, que 3, que 4, que 5, que 6, que 7, que 8 o que 9, hacemos lo propio. Y el estado, en este caso, es estado potencia. Nos falta un pequeño detalle en obtener datos, ¿vale?, que es que estamos trabajando con pulsadores y se nos ha olvidado poner el delay de 50 milisegundos para minimizar los rebotes del pulsador, ¿vale? Lo ponemos y vamos a probar, ¿vale? Vemos exactamente que los LEDs suben y bajan. Si pulso, se apaga todo, pero puedo indicar cuántos quiero encendidos y apagados según el valor del potenciómetro. Si pulso, de nuevo van subiendo y bajando. Si paro, depende del valor del potenciómetro, los que se encienden o se apagan. Pues ya tenemos el circuito que queríamos.